Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Cristian Rocha y ahora vamos a resolver el ejercicio llamado Papaya Party correspondiente al tema número 1 de nuestra materia. Bien, para comenzar vamos a leer lo que nos dice el temario. Nos dice que la empresa Papaya Party ofrece servicio de catering de alta calidad. Cubre todas las necesidades de los comensales para disfrutar de una fiesta inolvidable que para cada invitado incluye entrada gourmet, plato principal, un postre y un combinado de 3 bebidas. El dueño de la firma está analizando los estados de resultados de ambos periodos, pero no sabe a qué se debe el cambio en los montos. Bien, el punto 1 nos dice realice el análisis vertical para cada año. Recordemos que el análisis vertical lo que hacemos es tratar de analizar la participación relativa de los rubros respecto a una categoría total que los agrupa a todos. En el estado de resultado, la categoría total que los agrupa a todos es ventas. Entonces vamos a ver la participación relativa de utilidad neta, gasto de operación, costo de servicio ofrecido respecto de ventas. Y vamos a analizar eso para ambos años, para 2020 y para 2021. Entonces para eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como sabemos de que tenemos que agrupar, tenemos que ver la participación relativa sobre el total, vamos a dividir el rubro dividido la categoría total. Lo vamos a referenciar con F4 para tomarlo como una celda fija. Y vemos de que para utilidad neta nos queda del 15%. Es decir que de esos 10 millones que tenemos de venta para 2020, el 15% es de utilidad neta. Es lo que nos queda. Recordemos que esa utilidad neta puede tener dos destinos. Dependiendo de lo que diga la asamblea de accionistas, poder que una parte sea destinada para lo que sería el patrimonio neto de la empresa, o quizás la otra parte sea destinada para los dividendos de los accionistas. Así que bueno, hacemos lo mismo para todo el estado de resultados. Y vemos de que el rubro de costo de servicio ofrecido del 65%, gasto de operación del 12%, impuesto del 8%. Recuerden que todo este porcentaje es en base a ventas. Hacemos lo mismo para el 2021. Tomamos uno de los rubros, dividido el total, lo referenciamos. Y ahí nos dan los porcentajes para ambos años. ¿Qué vemos de interesante? Por ejemplo, de que la participación del costo de servicio ofrecido para 2020 respecto de las ventas es del 65%. Es decir, de que del total de ventas, un 65% fue un costo para realizar esas ventas. Fue un costo de producción, o en este caso un costo de servicio ofrecido. Para 2021 pasó del 65% al 55%, es decir, de que esa participación disminuyó. Eso es como un dato interesante. No sabemos por qué pasó esa situación, así que después lo vamos a analizar. Bien, eso sería el análisis vertical. Tenemos que ver cuál es la participación de cada uno de estos rubros respecto del total de ventas. Hay algo que también nos llama mucho la atención, es de que, por ejemplo, la utilidad bruta para cada año, una de 35 y otra de 45. Eso se debe a la diferencia que hubo entre el costo de servicio ofrecido en un año y otro. Y también algo interesante de ver es de que nos quedó un 22% para 2021 y para 2020 nos quedó del 15% de utilidad neta. Bien, ahora vamos a hacer el punto número 2. Nos dice que realicemos un análisis horizontal. Para realizar el análisis horizontal tenemos que tener en cuenta de que este análisis se basa en un método de comparación. Nos permite comparar la situación de la empresa con años anteriores o la misma situación de la empresa respecto a la competencia o a lo que sería la industria. En este caso estamos haciendo la primera opción, que es analizar la empresa con años anteriores, 2020 y 2021. Lo podemos hacer por dos vías, hacerlo al tanto por uno o al tanto por ciento. Al tanto por uno, lo que tenemos que tener cuidado es con el tema de la interpretación del resultado. ¿Cómo hacemos el análisis horizontal? Hacemos
el periodo que estamos analizando respecto de la base y nos da de 1,2. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Primero vamos a partir del supuesto de que hay cero inflación en este periodo. De 2020 a 2021 hay cero inflación. Todo por una cuestión didáctica solamente, para enseñar cómo aplicar esto. Si hubiésemos obtenido el dato de inflación, lo que tendríamos que hacer es actualizar los valores del 2020 en valores del actualizar los valores del 2021 en valores del 2020 y recién comparar. Como ahora estamos haciendo el supuesto de que no hubo inflación, entonces no tenemos que actualizar ningún valor. Los datos los tomamos como están. En el análisis horizontal al tanto por uno, tenemos que tener en cuenta de que si el valor que nos da como resultado es mayor a 1, quiere decir que hubo un aumento. Si nos da un valor menor a 1, el 0,8, 0,7, quiere decir que hubo una disminución en ese rubro. Como vemos en cada uno de estos rubros, hubo un aumento porque todos son superior a 1. 1,20, 0,2, 1,54, 1,08, 1,78. Entonces esto quiere decir de que ventas aumentó respecto de 2020 un 20%. Por ejemplo, los gastos de operación aumentaron un 8%. Esto quizás se puede llegar a prestar a confusión ya cuando son valores un poco más altos, por ejemplo 2, 2,3, etc. Entonces, yo lo que recomiendo es que utilicen el análisis horizontal al tanto por ciento. ¿Cómo hacemos eso? Prácticamente de la misma manera. Tomamos el periodo que estamos analizando, lo dividimos sobre la base y a eso le restamos 1. Esto lo vamos a poner al tanto por ciento y ya directamente nos da el valor de la variación porcentual. Por ejemplo, este 1,20 que quizás muchas veces nos podemos llegar a confundir, ya este valor nos dice claro, aumentó un 20%. ¿Cómo sabemos cuándo se realiza un aumento o una disminución? Eso lo podemos ver cuando este valor da positivo o negativo. Si el valor da positivo, quiere decir que hubo un aumento, y si da un valor negativo, quiere decir que hubo una disminución. Como vimos, tanto al tanto por 1 al tanto por ciento, los valores son positivos, son mayores a 1, quiere decir que hubo un aumento. Es decir, de que, por ejemplo, de la utilidad neta de 2020 a 2021 hubo un aumento del 78%. Bien, eso es lo que queríamos ver con el análisis vertical y análisis horizontal. Ahora pasemos al punto número 3. Nos dice, determine dos posibles causas por las cuales hubo diferencias en ventas, costo de servicio ofrecido y gasto operativo. Bien, nosotros acá tenemos un problema, que es que tenemos una información muy simplificada. Solamente tenemos el estado de resultados por términos totales. Esa es una desventaja cuando tenemos que tomar decisiones. En realidad lo que nosotros deberíamos considerar es cómo se componen cada uno de esos rubros y ver cuál fue la verdadera variación en esos conceptos que están determinando cada uno de estos rubros totales. Tendríamos que desglosarlo. Entonces vamos a hacer eso como para tratar de determinar cuáles podrían haber sido las causas por las cuales hubo la variación del 20%, del 2% y del 8%. Estos son lo que nos pedía el temario. Vamos a marcar en amarillo, ahí está. Bien, no tan solo hay que tener en cuenta el análisis horizontal, sino también el análisis vertical, qué fue lo que pasó en el mismo año, tanto para 2020 como para 2021, y cuál fue la variación entre los dos. Bien, veamos cómo se compone ventas. Se compone de dos cosas. Ventas, en el caso de una empresa que ofrece servicios, tiene dos cuestiones: el precio y la cantidad de servicios
ofrecidos. Bien, nosotros sabemos que si multiplicamos el precio por servicio ofrecido y la cantidad que realizamos, nos va a dar el total de ventas que realizamos en el año. Entonces, como hubo un aumento del 20% respecto de 2020 a 2021, pudieron haber pasado distintas situaciones. Por ejemplo, la primera, el precio aumentó. Quiere decir que si antes lo vendíamos a 1.000 pesos por servicio ofrecido y ahora lo vendemos a 1.500, se puede explicar más o menos el incremento del 20%. También pudo suceder de que la cantidad de servicios ofrecidos aumentó. Quiere decir que quizás se hizo un mayor esfuerzo en el marketing y pudimos aumentar nuestra cuota del mercado. O quizás también el tamaño del mercado aumentó. Quizás nuestra participación sigue siendo la misma del 20%, supongamos, de ese mercado, pero al ser un tamaño mucho más grande, quiere decir que ese 20% de, por ejemplo, de 100.000, ahora pasa a ser un tamaño de mercado, por ejemplo, de 200.000, y ese 20% aumenta muchísimo, al doble. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Pudo haber sido ese incremento del 20% por dos causas: al precio o la cantidad de servicios ofrecidos. En el caso de que hubiésemos incorporado el efecto inflacionario, quizás no hubo un cambio en la cantidad de servicios ofrecidos, fue el mismo, pero debido a una actualización del precio por cuestiones de inflación, quizás también por eso hubo ese aumento. Pero en este caso lo estamos dejando de manera obvia de que la inflación fue del 0%. Bien, y ahí podríamos explicar más o menos de qué se trata la variación de los valores de ventas. Ahora vamos con la variación de costos de servicios ofrecidos. Los servicios ofrecidos, si vamos con la clasificación de costos, pueden estar compuestos por los costos variables y los costos fijos. Entonces, una de las explicaciones puede ser por el costo variable, otra puede ser por el costo fijo, y esto también se compone si multiplicamos la cantidad variable, o sea, el costo variable por la cantidad de servicios ofrecidos y le sumamos el costo fijo de producción. Esto nos va a dar el costo total de servicios ofrecidos, estos tres componentes. Entonces pudo ser que el costo variable haya aumentado, quizás los insumos que yo adquirí a mi proveedor aumentó, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué digo que aumentó? Porque sabemos de que acá de un año a otro aumentó un 2%. Antes pagamos 6.500.000, ahora pagamos 6.600.000. Hay una diferencia de 100.000 pesos que aumentó de un año a otro. Entonces por eso digo que aumentó. El costo fijo también pudo haber aumentado el costo fijo respecto de un año a otro. O también pudo ser, como bien decíamos en el punto número 1, de que la cantidad de servicio ofrecido haya aumentado. Pero acá hay algo interesante. Si bien vemos de que un año a otro aumentó, pero la participación relativa del año 2020 de costo de servicio ofrecido era el 65% y ahora es del 55%. Quiere decir que en el medio hubo algún tipo de gestión de la administración en los cuales pudimos disminuir, dado el nivel de ventas, el volumen de ventas, pudimos disminuir lo que serían nuestros costos de los servicios. Quizás obtuvimos una bonificación o un descuento por comprar en mayor cantidad a nuestros proveedores. Eso podría explicar más o menos por qué se disminuyó tanto el costo de los servicios ofrecidos, pero a su vez también tenemos la complicación de que tampoco sabemos cómo se compone esos costos, no sabemos cómo es la estructura de costo. Así que bueno, ahí también solamente podemos suponer eso. Ahora vamos con los gastos de operación. Los gastos de operación están compuestos en general por los gastos fijos de administración, los gastos fijos de marketing y también los gastos fijos de alguna actividad de soporte a la planta. Como tenemos gastos fijos, también podemos tener lo que serían los gastos variables.
los gastos variables de administración, podemos tener los gastos variables de marketing y también podemos tener los gastos variables de soporte. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver de esto? De que quizás, vemos que hubo un aumento del 8%, quizás el sueldo de los empleados de la administración haya aumentado. Vemos que en la parte de marketing, ¿qué pudo haber pasado? Quizá en marketing se realizaron mayores esfuerzos de publicidad y de propaganda para tratar de capturar nuevos clientes. Eso puede explicar también esa variación del 8%. Y quizás también los empleados destinados a la parte de soporte aumentaron el salario. Esas pudieron ser algunas de las causas por las cuales aumentó de 1.200.000 a 1.300.000. Como acá tampoco sabemos cómo se compone esa estructura de los gastos, no podemos tener una explicación más precisa sobre la cual hubo esa variación. Bien, ahí estaríamos con el punto número 3, explicando cuáles podrían ser algunas de esas causas. Bueno, todo esto lo estamos teniendo en cuenta de que es en el ámbito interno. Ya con el ámbito externo ya vemos que podría ser ya por una parte del mercado. Quizás aumentó el mercado o quizás alguno de mis competidores se bajó, ya no existe más, entonces todo lo que le pertenecía a él, entre comillas, pudimos capturar una parte de eso. También pudo ser otra de las causas. Así que bueno, ahí estaríamos con el punto número 3. El punto número 4 nos dice que el margen esperado para el 2021 era del 25%. Se cumplió con el objetivo meta, realizó un plan de mejora detallando 3 posibles alternativas. Bien, nosotros para analizar eso, el margen neto, recordemos que el margen neto es la utilidad neta dividido el monto de ventas, eso nos da el margen neto, lo que nos queda disponible a nosotros como empresa para destinarlo, ya sea a repartir dividendos o para incrementar nuestro patrimonio neto. Nos queda que para 2021 fue del 22%. Ese 22% está por debajo del 25% que era nuestra meta. Si bien no hay mucha diferencia, estamos por debajo de 3 puntos, pero igual no alcanzamos. Entonces tenemos que ver cómo podemos hacer nosotros para incrementar de ese 22% y llegar al 25%. ¿Cómo pudo ser? Pueden pasar por distintas situaciones. Por ejemplo, lo que podemos hacer en primera instancia es tratar de disminuir todos los costos. ¿Qué costos podríamos disminuir? Los costos de servicio ofrecidos, tanto fijos como variables. O lo que también podríamos hacer es tratar de ver cómo se compone la estructura de los gastos de operación y tratar de disminuirlo. Como podemos ver acá en este ejercicio, en el año 2021, de 2020 a 2021, pasó algo en el tema de la gestión de los costos, por lo cual disminuyó la participación, antes era el 65, ahora el 55, entonces quizás podríamos mejorar un poquito más eso, o quizás si no se puede mejorar tendremos que ir por otras vías, como por ejemplo disminuir los gastos de operación. En los gastos de operación quizás el esfuerzo que se realizó en la parte de marketing fue muy excesivo este año y quizás podríamos disminuir un poco de esos gastos. Eso en cuanto a la disminución de costos. También lo que podemos hacer es incrementar la parte de los ingresos. ¿Cómo podríamos tener más ingresos? Lo que podemos hacer es, por ejemplo, incrementar el precio. Incrementando el precio obtendríamos en principio mayor cantidad de ventas. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí nosotros deberíamos tener en cuenta cómo es la demanda de nuestro mercado. Si es una demanda elástica o inelástica. Si es una demanda inelástica, quiere decir que yo ante aumento o disminución de mi precio, mi demanda no va a cambiar. Entonces, ahí sí, yo puedo aumentar el precio un poco más y bueno, trato de cumplir con tener mayor ingreso, cosa de que el porcentaje de utilidad neta me queda un poquito más. Aunque si la demanda es elástica, quiere decir que ante un pequeño aumento de mi variación en el precio, puede ser que mi demanda disminuya o no aumente tanto. Bueno, ahí estaríamos ya en un problema que tendremos que determinar cuál sería el precio ideal para que se compense mayor ingreso
contra la pérdida de esos clientes. Así que bueno, eso también podría ser otra alternativa. O también de la otra sería, bueno, incurramos un poquito más en el gasto de marketing, quizás no obtener mayores clientes, mayor cantidad de clientes y fidelizar mucho más lo que ya tenemos, cosa de que aumentemos nuestra participación en el mercado. Eso nos llegaría a tener mayor cantidad de servicios ofrecidos y eso aumentaría nuestro nivel de ingreso, aunque también aumentaría nuestro nivel de costo de servicios ofrecidos. Así bueno, esas podrían ser como las recomendaciones. Ahora ustedes piensen, ¿qué otras recomendaciones podríamos tener en cuenta ahora para mejorar la situación de la empresa y llegar a ese 25% o incluso superarlo? Así que bueno, eso ya le dejo para ustedes. Y esto fue todo para ver este ejercicio. Espero que se hayan quedado con todas las herramientas que vimos, tanto análisis vertical como horizontal, y explicar un poquito más o menos las variaciones. Y bueno, nada, espero que les haya servido y que cualquier otra consulta que tengan lo pueden realizar en los foros. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Muchas gracias.